Bueno, queridos hermanos de la región Lima Provincias, a esta hora de la noche. Hoy estamos 15 de septiembre del presente año 2022. Jueves 15 de septiembre del año 2022 nosotros habíamos anunciado con bastante algarabía, con bastante regocijo, a pedido de nuestra audiencia femenina y masculina. Está con nosotros el distinguido y el reconocido letrado de la provincia de Huaura, el doctor Ricardo de la Cruz Pardo, reconocido hombre del derecho, reconocido jurisconsulto acá en la provincia de Huaura y también en la región Lima Provincia. Está para nosotros en exclusiva para las cámaras del diario Regional Hoy, prensa escrita decana de la provincia de Huaura y uno de los medios de comunicación escritos pioneros en toda la región Lima Provincia. Doctor Ricardo de la Cruz, ante todo muy buenas noches. Gracias por la gentileza de estar acá con nuestra audiencia atendiendo a nuestro medio de comunicación. Su saludo para todos los hermanos y hermanas de la región Lima Provincia que nos están viendo acá en el Perú y en el extranjero. Buenas noches, mi estimado doctor David. Debo en primer lugar agradecer a tu persona y también saludar pues a tu nutrida y selecta audiencia en este espacio periodístico legal en el cual te desenvuelves. Doctor Ricardo, nuestra audiencia quiere conocer un poco más de nuestro entrevistado. Si usted nos podría brindar un resumen, porque sabemos que es extensa su hoja de vida, pero un pequeño resumen para nuestra audiencia femenina y masculina que nos pedían, me decían: David, por favor, ya es hora de que invites a un especialista también en la materia civil, no solo la materia penal, también la materia civil. Y bueno, la audiencia por votación escogió al doctor Ricardo de la Cruz Pardo. Doctor, un pequeño extracto. Correcto, doctor. Bueno, quien habla es egresado de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. A la vez también tengo estudios concluidos en maestría en nuestra primera casa de estudios de nuestra provincia. Y actualmente pues me desempeño yo como abogado del estudio de la Cruz Salinas y Pardo. ¿Dónde se encuentra un pequeño paréntesis? ¿Dónde se encuentra, doctor? Bueno, el estudio de la Cruz Salinas y Pardo se encuentra ubicado en la calle El Corro Barrutia, 114, segundo piso, oficina 201, en la esquina casi con 28 de julio. ¿Algunos números telefónicos para que nos... Claro que sí, para cualquier consulta que puedan ustedes dirigirlas, pueden hacerlo al número 928-068-396 o al fijo 532-37526. Entremos con su pequeño extracto de la hoja de vida. Muy agradecido, y como no, mi estimado doctor David. Quien habla, como decía, soy egresado de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. A su vez también tengo estudios concluidos en maestría aquí en la Universidad José Faustino Ciencias Carrió, ¿no? Y me desenvuelvo actualmente como miembro integrante del estudio de la Cruz Salinas y Pardo. A la vez también me desempeño también como asesor de diversos entes gubernamentales. Eso básicamente, doctor David, es la forma en que vengo desempeñando mi labor profesional, ¿no? Sobre todo quien habla en la especialidad de Derecho Civil. También contamos en el estudio de la Cruz Salinas y Pardo con otras especialidades en el Derecho Penal. Por ejemplo, contamos con la participación del doctor Henry Gamonal, y en la especialidad de Derecho Laboral y Administrativo con la participación y apoyo del doctor Juan Carlos Justiniano Reyes. Caramba, es un nutrido grupo de profesionales especialistas, doctor, que desarrollan. ¿Desde cuándo ya vienen dando este servicio a la comunidad de la provincia de Huaura y a toda la región Lima Provincia? Doctor, nosotros tenemos prácticamente más de 18 años en el mercado laboral de nuestra provincia al servicio de la comunidad. Correcto. ¿No? También tenemos en nuestro estudio, pues tenemos descentralizado también, asimismo en la ciudad de Huaura nos apoya el doctor Luis Antonio Pardo Paredes, ¿no? Entonces tratamos pues de coberturar hasta donde nosotros podemos y de la mejor manera brindar el servicio legal y jurídico que la provincia requiere. Doctor Ricardo de la Cruz, mi audiencia femenina estaba solicitando las especialidades en materia civil y uno de los temas que causa bastante interés en la audiencia femenina de acá de la provincia de Huaura, de toda la región de Lima Provincias y de nuestros colaboradores, auspiciadores, acá en el Perú y en el extranjero que nos siguen a través de las redes sociales, y por lo cual vamos a empezar el tema de la filiación extramatrimonial, que es un tema que persiguen muchas damas, muchas madres de familia,
Y es un tema que indudablemente genera a veces un poquito de controversia. Nosotros queremos que nos ilustre, doctor, usted con su vasta experiencia, con sus años de desarrollo en la actividad profesional jurídica, ¿qué le podríamos decir a nuestra audiencia femenina? Hoy, jueves 15 de septiembre, a las 7 de la noche, desde el set virtual del diario Regional Hoy, acá, en la capital de la hospitalidad y capital de la región Lima Provincias, desde la ciudad de Huacho, transmisión en vivo. Como no, mi estimado doctor, efectivamente el tema que ha sido requerido por tu amplia y prestigiosa audiencia es un tema bastante recurrente, de ahí su particularidad y su importancia, ¿no? Es correcto. Efectivamente estamos hablando de una institución jurídica de la cual un gran porcentaje de nuestra sociedad, que todos conocemos obviamente, pues padece o tiene necesidad de recurrir a esta institución jurídica. En ese sentido, mi estimado doctor David, quedo a su requerimiento, a las consultas y a las interrogantes que pudieran presentarse. Nuestra audiencia, algunas hermanas de Paramonga, Pativilca, quieren entender bien de qué se trata este proceso de filiación extramatrimonial, el aproximado que lleva sostener un tipo de estos procesos y su costo, que es la que han coincidido casi la gran mayoría de preguntas de nuestras hermanas de la provincia de Barranca, porque me han escrito de Supe, de Paramonga, de Pativilca, de Barranca mismo, preguntándome sobre estas tres piedras angulares que lleva a cabo desarrollar un tipo de proceso de filiación extramatrimonial, doctor Ricardo. Correcto, mi estimado doctor David. Si me lo permites, quisiera ser lo más didáctico posible, quizás no referirme en términos jurídicos en este primer momento para poder graficar de qué estamos hablando, ¿no? En realidad de lo que se trata no es una filiación extramatrimonial, es una declaración judicial de la paternidad extramatrimonial. Eso es, en realidad, en concreto, ese es el nombre. Entonces, ¿de qué trata este tema? Este tema, como ya decía anteriormente, es un tema pues bastante recurrente en nuestra sociedad, ¿no? Ya que está referido al derecho de cada persona, en particular, el tema que nos convoca el día de hoy, al derecho a la identidad de cada uno de nuestros niños. Entonces, de lo que trata es del reconocimiento, de la aclaración judicial, ¿no?, de este tipo de filiación habido fuera del matrimonio, que es un tema recurrente, como todos conocemos. Es correcto. Entonces, de lo que se trata es de solicitarle a un juez, ¿no?, en este caso generalmente es la representante legal de un menor, que puede ser el padre o la madre. En este caso en concreto suele ser la mamá. Ella es la representante legal de estos menores, quienes reclaman ante la negativa, le solicitan al juez, ¿no?, que declare esa relación paterno-filial entre un menor y su padre biológico. Ese es el tema. O sea, a esos padres de repente responsables que se niegan a acudir a la municipalidad provincial y poner la firma y reconocer a sus hijos, contra ellos mayormente va este tipo de procesos. Así es, y tiene dos vertientes, mi estimado doctor, estimada audiencia. Este tema de la filiación extramatrimonial va a darse definitivamente cuando los dos procreadores de un menor no son casados. De ahí su nombre extramatrimonial. Puede darse también que este menor reclame una filiación paterno-filial, ¿no?, cuando uno de los cónyuges sea casado, sin embargo este menor haya sido habido en una relación fuera del matrimonio. En esas dos circunstancias opera, y de ahí el nombre justamente de la filiación paterno-filial extramatrimonial. Correcto. Esa es la figura, son los casos para los que estuvo pensado esta institución. Esa filiación, también un padre que reconoce a su hijo y de repente una madre que no quiere reconocer, que pocas veces se ve, también se podría iniciar. O sea, lo puede iniciar el papá como lo puede iniciar la mamá. Generalmente ha sido concebida, como repito, para el padre, ¿no?, para la reclamación ante un juzgado, ante un juez del padre.
Correcto. Realmente. Puede ocurrir, como usted dice, doctor, Lo contrario. que sea la madre, ¿no? Por circunstancias muy específicas, ¿no? No hay cuestión de género, o sea, es posible que ambos inicien el proceso. Por supuesto que no. Por supuesto que no. Doctor, la pregunta también me avisa, ¿qué tiempo lleva a cabo estos procesos de declaración de judicial de la paternidad? Que creo que es la nomenclatura correcta Sí. a lo que es filiación, que mucha gente a veces se Sí, confunde. doctor, antes de contestar este interrogante, quisiera culminar definiendo el tema. En realidad, esta institución de la Declaración Judicial de Filiación Extramatrimonial viene dada por una ley. Una ley que modificó algunos artículos de nuestro Código Civil, ¿no? En el cual propugna esta norma, que es del año 2004, si mal yo no recuerdo, que es inicialmente la ley 28457. Entonces, mediante esta ley, lo que se propugna esta ley es un procedimiento bastante célere para poder justamente resolver desde el punto de vista del órgano jurisdiccional, ¿no? Desde el punto de vista de un juez, para decirlo en pocas palabras, ¿no? Resolver sobre este derecho constitucional, sobre este derecho fundamental de nuestros niños y adolescentes, de nuestros menores, es decir, es el derecho a la identidad, ¿no? Es más, ya veremos de repente más adelante si se presentan las interrogantes, ya esto tiene más allá de lo que estamos mencionando, el manejo legal, del marco legal, un manejo constitucional. Es correcto. Hay algunas preguntas que, claro, vamos a ir tocando en el desarrollo del tema. Entonces, eso es lo que centra, digamos, más que todo, el interés superior del niño. Así es. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Con este procedimiento instaurado en esta norma que he mencionado anteriormente, se trata pues de señalar, indicar un íter procesal o procedimental mediante el cual los solicitantes de este derecho fundamental de los menores, de nuestros niños o adolescentes, ¿no? Se pueda establecer su derecho a la identidad. Entonces, este derecho a la identidad se tramita de manera célere mediante esta norma, mediante la prueba científica del ADN, ¿no? Entonces, y para responder, porque no hay que dejar los cabos sueltos ni la respuesta sin responder, este proceso de nuestro Poder Judicial, hablo específicamente para que se entienda, en nuestro distrito judicial, como promedio, un proceso de estos que está demorando es bastante serio, doctor, son por lo menos 3 meses. 3 meses. Sí, Declaratoria de paternidad. en la experiencia Ya. es un promedio, un tiempo promedio. De 3 meses. Claro, con una actuación legal diligente, medianamente diligente. Estamos hablando que en 3 meses, como promedio, podría lograrse una declaración judicial. De paternidad. De paternidad. Correcto. Así es. Que dentro de nuestro Código Civil está enmarcado en lo que se trata filiación extramatrimonial. Así es, así es. Doctor, la pregunta de nuestra audiencia femenina, de la hermana provincia de Barranca, Supe, Pativilca, Paramonga, el costo, por lo general, ellas tienen que pagar alguna tasa judicial. Me decían, David, hay que pagar alguna tasa judicial, porque entendemos que nosotros tenemos que obligar a las parejas con las cuales concebimos nuestros hijos a que se sometan a una prueba de ADN, y muchas veces me han comentado de que uno tiene que solventar los gastos de esta prueba de ADN. ¿Es correcto el concepto que tiene, la orientación que se les ha dado muy buena a pregunta, los litigantes? Muy buena pregunta, doctor. Y muy buena pregunta también de tu audiencia. Como decía, esta norma que he mencionado anteriormente, la cual señala esta tramitación, ¿no? Ha sido obviamente modificada por una ley posterior. Y respondiendo concretamente a tu pregunta, o a la pregunta de la audiencia, para empezar, los gastos judiciales con esta nueva modificatoria que ha tenido, tenemos como conclusión lo siguiente: las partes solicitantes no están obligadas al pago de tasas. 2, deben, la parte solicitante debe, o podría de ser el caso, si que no hay decisión judicial firme, pueden acumular otra pretensión aparte de la afiliación que están solicitando. ¿Qué quiero decir? Pueden acumular
la pretensión de los alimentos, por ejemplo. Dentro del mismo proceso. Dentro del mismo trámite procedimental. Ah, caramba. Además, Bien. la otra novedad que nos trae esa modificatoria de esta primera ley del año 2004 es que está exento de pago de tasas, ¿no?, y otras obligaciones procesales que normalmente cualquier demandante, cuando ejerce su derecho de acción, pues está supeditado a ello. Y por último, la novedad de esta modificatoria es que inclusive no necesita firma de abogado. Ah, caramba. Lo cual obviamente agiliza mucho más en la tramitación de este derecho fundamental de los menores, ¿no? Ahora, por otro lado, hay mucha gente que prefiere no hacerlo y recurrir a un letrado. En este caso, nuestro estudio, si me permite, doctor, No, al contrario, por David, favor, danos la ubicación. nuestro estudio particularmente tiene un departamento, ¿no?, donde nosotros, en estos tipos de casos, en casos donde se puede acumular, por ejemplo, filiación con alimentos o alimentos solamente, previo análisis socioeconómico del solicitante, nuestro estudio de la Cruz Arenas y Pardo, abogados, tranquilamente puede acudirlo de forma gratuita, en esos casos. En exclusiva para nuestro medio de comunicación, el doctor Ricardo de la Cruz Pardo, hoy a las 7:28 de la noche, a toda nuestra audiencia femenina que nos está siguiendo en la transmisión en vivo y en directo a través de las cámaras del Diario Regional Hoy, ha hecho un anuncio. Los casos de filiación o declaratoria judicial de paternidad, hay una especie de asistencia social dentro de su estudio jurídico que evalúa caso por caso y si el caso amerita, lo llevan ad honorem de manera gratuita. Doctor, la audiencia de hecho que quiere saber la ubicación exacta acá en la ciudad de Huacho, en la capital de la hospitalidad, en la capital de la región Lima Provincias, para que ellas puedan acudir en favor de sus servicios. Estamos en triple transmisión, doble página de Facebook y nuestra cámara de YouTube. Vamos, mi querido doctor. Como no, doctor, muchas gracias. Nuestro estudio está ubicado en la calle Alcorrobarrutia 114, segundo piso, oficina 201, prácticamente en la esquina con 28 de julio, a la altura de la comandancia de nuestra provincia, ¿no? Es ahí donde pueden acudir las madres que buscan justamente... Cuando gusten, estamos nosotros gustosos. ¿Hay un horario de atención? Sí, estamos todos los días, de lunes a viernes, de 9 a 1 de la tarde, ya, y de 5 a 7 de la noche. Bueno, ya sabe entonces nuestra audiencia femenina, de 9 a 1 de la tarde y de 5 a 7 de la noche. Y de 5 a 7 de la noche en el estudio del doctor Ricardo de la Cruz, acá en la ciudad de Huacho, en calle El Corrobarrutia 114, ¿no? En la ciudad de Huacho, segundo piso, ¿no? Es importante aclarar eso. No hay obstáculo entonces para nuestras madres litigantes para que puedan poner un pero y decir no puedo iniciar una acción judicial. Acá el distinguido y reconocido letrado de la provincia de Huacho, el doctor Ricardo de la Cruz Pardo, magíster en Derecho Civil, está invitando a la audiencia femenina a que puedan visitar su estudio jurídico y poder hacer valer los derechos de sus menores hijos. Doctor Ricardo, una pregunta bastante importante que la audiencia me decía, David, por favor, pregúntale al doctor Ricardo, porque muchas veces ha pasado de que a veces yo he iniciado, tengo amigas que han iniciado, conozco de casos de familiares que han iniciado, pero automáticamente ya a veces el padre va con una prueba de ADN, lo reconoce y más bien me pide la tenencia de mi menor hijo. O sea, no deja que termine el proceso judicial de filiación extramatrimonial, lo reconoce automáticamente con una prueba de ADN particular y ya me está pidiendo la tenencia. ¿Eso es posible? A ver. ¿No es posible? ¿Es legal? ¿Es ilegal? Es la pregunta de nuestra audiencia femenina, doctor. ¿Cómo no, doctor? Sin embargo, permítame concluir la respuesta a la pregunta anterior respecto de los gastos y los costos de este procedimiento. Con esta modificatoria que estaba comentando, debemos saber todos de que este procedimiento de filiación extramatrimonial tiene como fundamento, como medio probatorio fundamental, una prueba científica que es la prueba de ADN. Una prueba de ADN está alrededor estaba antes de pandemia alrededor de 1.500, 1.800 soles.
se ordena mediante esta modificatoria que en el caso de que ese monto para cubrir el costo de esa prueba biológica, ¿no?, si es asumida en su oportunidad por la demandante, por la solicitante, eso está sujeto a un reembolso de la parte, y si fuera positivo el examen biológico, al reembolso del costo, ¿no?, para la parte demandante por parte del obligado, ¿no? Eso para culminar con respecto de los costos y para que quede claro el tema. Ya entrando a la pregunta que acaba de plantear respecto de la tenencia, tengo que empezar diciendo que el derecho de tenencia es un derecho que es variable, ejercida por ambos padres. Hay casos justamente cuáles. ¿Qué es lo que ocurre? En el caso en concreto, por ejemplo, en el caso de filiación extramatrimonial, está solicitando a la madre cuando el supuesto es que ella, o generalmente ella, como ya vuelvo a repetir, tiene la tenencia de facto. Si el padre que está siendo demandado con este procedimiento de filiación extramatrimonial, si lo acepta o si la prueba biológica es positiva, si es el padre biológico, la pregunta es inmediatamente, ya está pidiendo la tenencia, puede solicitarlo. Todo ciudadano, que quede claro, todo ciudadano tiene un derecho fundamental, que es el derecho de acción. Todos pueden demandar. El tema está en acreditar. Cuando se trata de menores, el derecho de tenencia tiene que ser debidamente acreditado, siempre y cuando redunden en el bienestar emocional y material, dice la norma, del menor. Entonces, la pregunta era si es factible. Es factible, por supuesto que sí, ¿no? Que pudiera prosperar es otra cosa. Claro, es otra pregunta, ¿no? Entonces, sí, pudieran demandar, generalmente por la experiencia, ya este es un comentario que no es jurídico, ya por la experiencia, pues ya lo hacen una fan revanchista, ¿no? Que lo acrediten entonces ante el órgano jurisdiccional, que acrediten pues que ese padre puede ofrecerle mejores condiciones afectivas, emocionales o materiales, para que un juez pueda dilucidar y pueda convencerse de que ese derecho de tenencia sea mejor entregarle al demandante. Correcto. Doctor, un caso en particular de nuestros hermanos de acá de Carquín, usted sabe, por la zona costera, la gran mayoría desarrolla actividades pesqueras. Me dicen, David, yo y varios de nuestros familiares a veces hemos tenido algunos inconvenientes así. Bueno, nosotros no hemos tenido problemas, yo ya reconocí a mis hijos todo ello. Algunos de mis familiares quizás han tenido problemas de filiación, pero el tema está de que después de ser demandado por alimentos, he acudido 2 veces en demanda de tenencia y me la han negado tan solo por el hecho de que me demandaron, y sin tomar en cuenta que yo me allané a la demanda porque yo ya había reconocido de manera tardía, pero reconocí porque fui a la municipalidad y asenté mi firma. Más bien abusando a veces la mamá de mi hijo, sabiendo que yo era tripulante en una factoría de pesquería y nosotros salimos a la mar por varios meses, tomó de ventaja esta situación para sorprender al órgano jurisdiccional. ¿Ahí habría un delito de fraude procesal? Buena pregunta, doctor. ¿Habría un delito ahí? Las madres que sorprenden, por ejemplo, saben que los padres de sus hijos tienen que salir fuera del país por motivo de trabajo, todo, trabajan como tripulantes en situaciones de pesca, aún así los demandan. ¿No sería sorprender a la administración de justicia, como decía acá uno de mis... nosotros tenemos, por mandato constitucional, el principio, la institución jurídica de la seguridad jurídica. Correcto. Lo que quiero decir en conclusión es que cualquier procedimiento, cualquier proceso, estamos hablando de la vía civil, y no escapa tampoco la vía penal, sobre todo. Correcto. Todo proceso sometido a la majestad jurisdiccional tiene plazo. ¿Por qué? Por este tema de la seguridad jurídica. Nosotros, los procesos y las tramitaciones no pueden ser, pues, durar indefinidamente en el tiempo. Para ello, todo cuerpo legal mantiene el tema de los plazos.
Ahora, tendría que ser un caso muy especial y habría que ver el caso en concreto. Sin embargo, existen muchas figuras, estimado doctor. Por ejemplo, en el caso que se plantea específicamente, cuando la persona, el interesado, el demandado no se encuentra físicamente en su domicilio, porque en este caso el de la pesca sale, pero ¿por cuánto tiempo salen? ¿No? Por 3 meses, por 6 meses, Por supuesto, imagínense una demanda que le llegue en ese momento, es ¿no? imposible que la vaya a contestar. Imposible que la vaya a contestar. Y le gana por walkover. El sistema, ahora, a eso iba, doctor, estimados oyentes, a eso iba. El derecho como sistema no puede fallar. El sistema es mismo, suficiente. Entonces, cuando suceden ese tipo de problemas, ¿no? Y esto ya es una sugerencia, o en todo caso un consejo, ¿no? Para toda tu audiencia, cuando ocurre este tipo de casos, ¿no? Lo primero que tienen que hacer es ir ante un profesional. Él les va a orientar y les va a señalar. Allí sí, con justificada razón, opera lo que muchas veces conocemos y muchos colegas, hay que decirlo, ¿no? Muchos colegas acogen a esta institución como un afán dilatorio, ¿no? Me estoy refiriendo a la devolución, ¿no? Si notifican a Juan Pérez, que vive en Carquín, que está fuera de su domicilio, porque él es el interesado, está fuera del domicilio, se dedica a la pesca por lo menos 3 meses, allí debe estar, salvo que el hombre viva solo en un cuartito solito, no tenga familia, no tenga vecinos, correcto, ¿no? Y en ese caso, por ejemplo, si la familia es la que recibe y no está el interesado, que vaya en un profesional, ¿no? Esta es la institución que quería yo mencionar, para la devolución de la cédula de notificación. Que se devuelva. Sabe que usted busca a Juan Pérez se ha ido a la pesca, no regresa estamos en septiembre, no regresa hasta diciembre. Pues sacar de repente un reporte desde la capitanía de Huacho. Ahora, ¿qué es lo que pasa si el hombre, como decía, vive solo, no hay nadie, no tiene familia, vive en un cuarto solito y se fue a la pesca, lo notificaron ahí? ¿No? Ya entramos en una cuestión ya más práctica, ¿no? Aún así, como usted dice, estimado doctor, si él puede acreditar de que no estuvo presente en su domicilio por cuestiones laborales, en este caso en la pesca de nuestros hermanos, de nuestros amigos de Carquín, del distrito de ¿no? Carquín, sí. Del distrito de Carquín, si puede, obviamente, si ese es el caso, obviamente puede acreditarlo y solicitar, por ejemplo, ¿no? Si es que el proceso ha avanzado más, ha sido declarado en rebeldía, solicitar la nulidad, ¿no? Y que se le vuelva a notificar conforme a ley, ¿no? Doctor, la pregunta también de mi audiencia masculina me dice, David, ¿solamente atiende casos que impulsen la madre litigante o también puede defender casos de esta naturaleza en favor de nosotros los varones, el doctor Ricardo de la Cruz Paz? Por supuesto, lo que nuestro departamento, como tú lo mencionabas, nosotros no lo llamamos así, se trata de un compromiso con el lugar que nos ha acogido en nuestro desarrollo laboral, profesional. Está dirigido a ese tipo de procesos, de alimentos, de filiación, algunos procesos laborales, ¿no? Donde la parte, pues, es, digamos, entre comillas, la parte débil, ¿no? Imagínense, hay personas que están demandando alimentos, imagínense un proceso judicial, y un proceso de alimentos, si bien es cierto para nosotros, los abogados que tenemos una relativa experiencia, es un proceso relativamente fácil, pero se invierte mucho tiempo. Entonces, lo hacemos por eso, en ese afán, ¿no? Imagínense que si la persona está reclamando alimentos para su hijo, está pidiendo una afiliación para su menor hijo, y encima tiene que pagar un abogado, imagínense, ¿no? El tema va por ahí. Por eso decía, previo análisis. Previo análisis de cada caso concreto. Y si acredita también de que el padre se le puede asesorar, también no hay ningún problema. Previo análisis de su situación socioeconómica, ¿no? O sea, no hay discriminación alguna. Se puede asesorar a los demandantes como al demandado en el estudio jurídico. Por supuesto, pardo y asociado. De ser el caso, por supuesto que sí. Así es. Una invitación, entonces, doctor, reiterar nuevamente la dirección, me pide acá la audiencia masculina, la audiencia de Carquín, reiterar nuevamente la dirección de su estudio jurídico acá en la ciudad de Huacho y unos números telefónicos, David, me piden acá a través del Messenger. Gracias, doctor. Vuelvo a repetir, el estudio de la Cruz Salinas y Pardo, abogado, se encuentra ubicado en calle El Corro Barrutia, 114, segundo piso, oficina 201, Huacho.
casi en la esquina con la avenida 28 de Julio, a la altura de la comandancia de la Policía Nacional. Doctor Ricardo, pregunta importante. Algunas personas tienen experiencia y me dicen, yo pasé por un proceso judicial, también es de Carquín, de filiación. Indudablemente estuve fuera del país, declararon mi paternidad vía judicial y después me hicieron pagar los gastos del laboratorio Biolins, único laboratorio acreditado por el Ministerio de Justicia para certificar estos casos de filiación extramatrimonial. ¿Se puede revertir eso, David? Pregúntale al doctor Ricardo de la Cruz. Saludos desde Carquín. A ver, doctor, ahí en principio habría que recabar un poco más de información. Dice que estuvo fuera del país y le hicieron pagar una prueba. ¿Qué prueba? ¿Cuál prueba? Bueno... Se entiende la de ADN, ¿verdad? Se entiende, pero si ADN. estuvo fuera del país no entiendo. O sea, un poco más de información, ¿no? O se hizo la prueba y después se fue, ¿no? Y si le han requerido después el pago, el reembolso al que yo me refería y al que señala la norma, me parece que claro, entonces quiere decir de que cuando él se sometió a esa prueba y después salió, resultó siendo positiva. Naturalmente. ¿No? Eso se entiende, ¿verdad? En ese correcto, caso, claro, entonces, claro. en ese caso es correcto, es legal y es imperativo, porque usted no, o la pregunta que les hago a tu audiencia, o se van a poner a discutir o a entablar una reclamación, un procedimiento, un proceso contra el Poder Judicial. Es imposible. ¿No? Entonces, si se le está reclamando es porque obviamente la prueba científica, la prueba biológica ha sido positiva, ¿no? Ha sido claro, Y ¿no? previamente él se ha sometido y después ha salido del país. Así lo debo entender. Yo también creo que es correcto porque como trabaja a nivel de pesca, bueno, Claro. salen por mes. Claro. Doctor, y en este caso entonces es lícito, es legal que el Poder Judicial le reclame el pago de... Por supuesto es legal el reembolso a la persona, a la demandante, si que ella Sufragó. costeó lo que costaba la prueba biológica. Otra pregunta, aparte del laboratorio Biolins, David, pregunta al doctor Ricardo de la Cruz, si hay otros laboratorios en el país en los cuales uno pueda llevar, si quiere llenarse la demanda, llevar al menor y someterse a la prueba de ADN. Buena pregunta, doctor. ¿El laboratorio Biolins es el único o ahí el está. Poder Judicial acepta de otros laboratorios también? Debería en principio aceptarlo, porque hasta que donde yo tengo conocimiento, hasta de 4 laboratorios ¿Ya? que generalmente, digamos, acapara el mercado sobre este tema, ¿no? Sobre pruebas biológicas de ADN. ¿No? Porque, por supuesto, yo puedo inclusive, nada me impide, ¿no? Oponerme porque tiene que ser Biolin. ¿No? Correcto. Claro. ¿Por qué? Y ejerciendo la defensa... No, pues yo me someto, pero que sea, pues no sé, otro de otro laboratorio Así y es. representando a su patrocinado, adjunta la prueba Así de es. No, que eso ya sería una prueba de parte. Claro. Eso ya es una prueba de parte, hay que diferenciar. Lo que manda el juez es un medio probatorio, ¿no? Ordenado por el órgano jurisdiccional, por un juez. El juez te ordena que te sometas a esa prueba biológica, a esa prueba científica. Y como tal, como lo ordena el órgano jurisdiccional, tiene todo un protocolo. Esto es, llegado el momento de la audiencia, por ejemplo, allí hay todo un protocolo que está en la norma, no se está inventando nada. La norma establece ese protocolo. Tienen que venir los representantes de laboratorios debidamente identificados, las partes, el menor, papá, mamá, ¿no? Y en ese momento, con la veeduría y la supervisión del magistrado, del secretario, que da fe de este acto procesal, ¿no? De las partes, se lleva a cabo la toma de muestras en el local del juzgado. Y ahora, lo que se plantea, ya la idea es otra cosa. La pregunta sería, ¿yo puedo individualmente o particularmente ofrecer un resultado que me hice mientras hicieron en el Poder Judicial, en el juzgado, en el laboratorio A, y yo puedo adjuntar después un resultado donde nos sometimos ambas partes a esta toma de muestras de un laboratorio B? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. ¿Y si hubiera contradicción entre ambas pruebas? La norma genérica que señala, cuando hay contradicción, hay que tomarlo como son informes científicos contradictorios. Periciales, Por correcto. supuesto. Entonces, el juez tendría que convocarlos.
necesariamente. A ambos peritos. A ambos peritos, a ambos laboratorios o representantes de esos laboratorios para que puedan hacerse dilucidarse esa discusión o esa contradicción. Interesante, interesante tema. O sea, digamos que no hay obstáculo alguno para que las partes puedan hacer valer sus derechos de acción o contradicción dentro de estos procesos. Por supuesto, de la filiación. norma también señala, no es que sea un capricho o una idea que se me haya ocurrido en este momento, la norma señala el ofrecimiento de los medios probatorios. Por supuesto, yo puedo someterme al medio probatorio ordenado por el órgano jurisdiccional, sin embargo también puedo ofrecer el resultado, el informe pericial de este otro laboratorio B, como decía, ¿no? Y si hay contradicción, como decía, sería materia entonces de discutirlo en su momento, en su oportunidad. Desde Leticia, el distrito de Supe, desde Leticia, desde el barrio de Leticia, el distrito de Supe, saludos para todos nuestros hermanos y hermanas de Leticia, del barrio de Leticia, el distrito de Supe. La pregunta es, bueno, de una fémina, bueno, me ha pedido que reserve su nombre. Cómo no, sí sé que es colaboradora del diario regional hoy, hincha ahí en Supe, saludo al barrio de Leticia. Independientemente de que se allane el padre biológico de mi hijo, a mí me gustaría que le quede la certeza, ¿lo puedo obligar a que, independientemente de que ya se allanó la demanda, ¿lo puedo obligar a que se someta a la prueba de ADN? Buena pregunta, doctora, buena pregunta. Ya se allanó el demandado, se allanó a la demanda, quiere reconocer al menor, pero ella quiere que igual se someta a la prueba de ADN. ¿Eso es posible? A ver, ¿Vía judicial? correcto. A ver, ¿qué es lo que se pretende con la toma de muestras y el ofrecimiento de una prueba científica, de una prueba biológica? Es un Importante pregunta. Es un medio probatorio. ¿Para qué existe? ¿Para qué se ofrece? ¿Para qué se admite? ¿Para qué se valora? ¿Para qué se actúa? ¿Para qué se valora un medio probatorio? Un medio probatorio tiene un íter, un camino que empieza con el ofrecimiento, con la admisión, con la actuación y con la valoración de ese medio probatorio. Pero ¿cuál es la razón de ser de cualquier medio probatorio? Es justamente que ese medio probatorio nos ayude a acreditar y a resolver un punto controvertido, un punto que está en discusión. Si la parte se allana, y ahí vamos ya de lleno a tu pregunta, ¿no? Si la parte se allana, ¿cuál sería el punto controvertido? Digamos, sería ya quedaría en un mero capricho de la demandante. Y el derecho no funciona por caprichos, ¿no? Correcto. El derecho funciona por una cuestión lógico-matemática, diría yo, como siempre lo he dicho, ¿no? ¿Qué le diríamos a nuestra audiencia femenina del barrio de Leticia, en Puerto Supe, que también es un distrito pesquero, ¿no? Le diría lo siguiente: cuando ustedes demandan una afiliación, es porque lo que pretenden, el deseo suyo, es que su menor se vea cumplido y ejecutado su derecho de identidad. Esa es su pretensión. Cuando usted lo plantee, o su abogado lo plantee, ese va a ser su pretensión, una de sus primeras pretensiones. Demando a fulano porque quiero que mi hijo tenga el apellido de él, porque mi hijo tiene derecho a la identidad. Lo consigue. Entonces, si esa es mi intención, y para yo acreditar, muchas veces he conversado con él y no accede. Entonces acudo al órgano jurisdiccional, acudo al Poder Judicial para que un juez pueda someterlo con este medio probatorio, con este medio biológico, del ADN, para que se pueda acreditar que él es el padre y por lo tanto mi hijo tiene que llevar el apellido de la filiación, debe realizarse la afiliación o configurarse, la afiliación con el demandado. Esa es mi pretensión. Si ya él se allana, ya usted no tiene pretensión. Ocurre justamente la figura del allanamiento, ¿no? Del allanamiento, y inclusive se firma un acta, obviamente con muchos apercibimientos, un acta de conciliación, ¿no? en la cual él se compromete justamente, o el juez tendrá que tomar todas las medidas, ¿no? precautorias para que eso se cumpla, ¿no? Si se allana, perfecto, va y la municipalidad lo firma. Con el procedimiento muchas veces, por ejemplo, de que el juez mismo se puede reconocer, porque esa es la consecuencia de un proceso de filiación extramatrimonial. El reconocimiento judicial de paternidad. Exacto, porque puede ocurrir de que el demandado no quiera someterse a la prueba de ADN. Claro. Entonces, que nos quedamos que, como te decían antes, el sistema tiene que funcionar.
En esa norma que yo señalaba anteriormente, justamente se señala pues que el juez lo va a declarar. Pues. El juez va a declarar que ese menor es hijo de. Si ese demandado ya se allanó, ya usted no tiene pretensión, ya usted no tiene interés. Es de más que la madre le requiera al juez que independientemente que se allanó, igual lo someta a una prueba de ADN. Ya estaría de más, entonces, claro, para que le quede claro en nuestra audiencia femenina. Como decía usted, doctor, el derecho pues no funciona por caprichos. Correcto, entonces... Es importante puntualizar esto en nuestra audiencia femenina. Claro, importante respuesta, doctor. Bueno, importante pregunta también para nuestra audiencia femenina. Y para cerrar este tema, ¿no? Y justamente íbamos por ahí. El interior superior del niño, el derecho a la identidad que tiene rango constitucional. David, por favor, ahí le da duro ahí, para que algunos varones que se la dan de Pepe el Vivo, me dice, sepan andar correctamente por la vía y no estén arrancándole la inocencia a muchas damas. Bueno, ¿qué podríamos decir? ¿Qué podríamos ilustrar a nuestra audiencia masculina? Claro. Que todo lo ven a hacer gol, dice acá en una de mi audiencia femenina. Se entiende. No, en todo caso, lo que quedaría hacer desde esta tribuna, estimado doctor Dalí, sería una invocación, en todo caso. Una invocación a todos los ciudadanos, varones sobre todo, ¿no? Para que puedan entender. Es una invocación de que puedan entender, de que puedan corregir. Acá no se trata de repente del revanchismo, el problema que haya tenido con la madre. Correcto. ¿No? Tengas en cuenta que así como él lleva un apellido, porque se supone que el apellido es de su padre, naturalmente, su hijo, ese menor, también tiene el mismo derecho. Tiene el mismo derecho. Que tiene rango constitucional, el derecho a la identidad. Tiene rango constitucional, de repente no nos ha dado el tiempo, pero sería muy interesante desarrollar todo el tema constitucional en el que se ha metido el tribunal inclusive. El Tribunal Constitucional para proteger y para determinar cuál es el alcance del derecho fundamental, esencial, protegido por la Constitución. ¿No? Correcto. Entonces, esa sería la invocación, estimado doctor, y a toda tu audiencia, la invocación a que puedan entender y puedan reconocer, ¿no?, este derecho que les acude a los menores. Importante. Con eso cerramos el primer tema de filiación extramatrimonial. Y ahora sí, haciéndole caso a nuestra audiencia masculina, entramos con el tema de prescripción de la deuda alimenticia, tema que también va a disertar en esta noche el distinguido magíster Ricardo de la Cruz Pardo, quien actualmente viene desarrollando su actividad profesional por más de 15 años acá en la ciudad de Huacho, capital de la hospitalidad, capital de la región Lima, desde acá, de calle Corrobarrutia, actualmente 114, segundo piso, acá en la ciudad de Huacho. Está casi en llegar entre el Corrobarrutia y llegar a la esquina de 28 de julio, frente a la división policial Huacho. También el doctor Ricardo de la Cruz se encuentra en Galvez Chipoco, 198, cuadra 4 de la avenida Brasil, Lima. Y los teléfonos donde se le puede encontrar al doctor Ricardo de la Cruz, él nos va a permitir orientarnos. Doctor, ¿a qué números telefónicos los puede encontrar nuestra audiencia? Gracias, doctor. Básicamente al 928-068-396. Básicamente al 928-068-396 se pueden comunicar directamente con nuestro reconocido abogado de la provincia de Huaura, el magíster Ricardo de la Cruz Pardo. Doctor, prescripción de la deuda alimenticia, tema que causa bastante interés en nuestra audiencia masculina, parte de nuestra audiencia femenina que también son demandados por alimentos, me comentan acá. Bueno, doctor, coméntanos la figura de la prescripción de la deuda alimenticia, cómo se desarrolla esto. A ver, quiero iniciar el desarrollo de esta institución señalándole a lo que ya habíamos nosotros señalado anteriormente en el caso de la afiliación extramatrimonial. Es decir, nuestro sistema jurídico se basa en dos principios, básicamente, ¿no? Hay muchos principios. Cualquiera fuera el orden procesal del que estemos hablando, puede ser civil, administrativo, penal, laboral, en fin. Todos tienen por lo menos dos principios fundamentales, que es la seguridad jurídica y el orden público. Entonces, decíamos anteriormente, en el tema anterior que nos ocupaba, señalábamos de que
los actos procesales, es decir, cualquier problema, cualquier entuerto, cualquier punto controvertido que de la vida real, que sea sometido al órgano jurisdiccional, no pueden quedar indefinidamente sin resolución, sin resolverse, sin un pronunciamiento del órgano jurisdiccional. Entonces, como mencionamos anteriormente, todo orden procedimental está sometido al tema de los plazos por una cuestión de seguridad jurídica. ¿Correcto? Entonces, ¿qué señala nuestro Código Civil al respecto? Hay un tema en el último libro, es el artículo 2001 me parece, en uno de sus ordinales, que se refiere a la prescripción. La prescripción es el olvido, no ejecutar, ya no puedo yo recurrir. Artículo 2001 del Código Civil. Del Código Civil, ¿no? Allí están los plazos de prescripción y dice, creo que es el ordinal 4, allí señala que las deudas alimentarias prescriben, es decir, ya no se pueden cobrar, ¿no? A los 2 años. A los 2 años. Entonces, lo que nos quiere decir, si está en nuestro marco legal, está en el Código Civil, en la norma sustantiva, norma material, allí nos señala que la prescripción, es decir, ya no se pueden cobrar las deudas alimentarias si superan los 2 años. Entonces, allí surgen muchos problemas, ¿no?, que se han planteado en la vida real. Había un jurista, Emilio Betti, señalaba de que siempre el derecho va a placer de la vida real, decía. Es decir, siempre la realidad supera al derecho, y cuando la supera, el derecho va a tratar de resolver ese desborde que hace la realidad. Entonces, obviamente, las cosas aparentemente legalmente están claras. El artículo 2001, en su ordinal 4, señala que las deudas por deudas alimentarias prescriben, es decir, para hablar en términos fáciles y que tu audiencia pueda entenderlo, ya no se puede cobrar habiendo superado el transcurso de 2 años. Correcto. Y ahí, aquí tuvo que meter la mano el Tribunal Constitucional para dar todo un desarrollo de qué es lo que se protege con este tipo de plazos. Y esta es una sentencia muy conocida por todos los abogados que se dedican a esta especialidad. Hay una sentencia del Tribunal Constitucional, ¿no?, donde el obligado solicitó al juzgado de que como la deuda ya había superado los 2 años, ya no se la podían cobrar. Obviamente el juzgado le da la razón, la madre del menor, en un caso concreto, y vamos a señalar para que de repente si alguien tiene interés, ¿no?, es específicamente esta famosa sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el expediente 02108-2008-PA/TC de ICA. Es un proceso de amparo. ¿Ya? Entonces, ¿por qué tuvo que el Tribunal Constitucional manifestarse respecto del tema de la prescripción? Cuando la cosa está clara, aparentemente, ¿verdad? Aparentemente. El Código Civil señala que ya no se puede cobrar las deudas alimentarias cuando pasan los 2 años. Los 2 años. Correcto. Efectivamente, cuando la apela, la sala le confirma. Le confirma la sentencia, la prescripción. Ya es allí cuando ya se recurre, ¿no?, al tribunal, ya en un proceso ya de amparo, un proceso constitucional. Y fíjese que el tribunal hace un análisis muy interesante, y aquí hay que hacer una reflexión. Cuando estudiaba yo Derecho, algunos docentes, por ejemplo, yo me acuerdo que el doctor Juan Morroy Gálvez, procesalista, él, después el doctor, ya él en civil,
En derecho penal también era el doctor Prado Saldarriaga y el doctor Vasco, no se recuerdo. Ellos eran los únicos tres que nos animaban a trabajar o a desarrollarnos profesionalmente en el Poder Judicial o en el litigio. Entonces, y ahí ellos decían, para ser juez hay que tener mucho valor, porque el que sucumbe a otro tipo de presiones ya no tiene valor, pues, ¿no? Correcto. Correcto. Entonces, eso se traduce coloquialmente, pues hay que tener mucho pantalones, mucho coraje para poder enfrentar esa la función jurisdiccional. No dejarse chantajear por otro tipo de poder. Por cualquier tipo de presión. Externo a lo que es la investidura, él está investido por un poder del Estado, un magistrado. ¿Externo o interno? Porque a veces hay presión de las... Así es, no, externo a su función. Externo a su función. Puede venir de fuera de los ambientes jurisdiccionales o al interior, como usted dice, doctor, del mismo ambiente jurisdiccional. Pero siempre ambos son externos al cumplimiento de su función. ¿Por qué menciono esto? Porque cuando el Tribunal Constitucional mete la mano y trata el tema de la prescripción, señala en su sentencia, la que acabo de mencionar, una institución muy importante, que es el control difuso. Constitucionalmente, cualquier juez, cualquier magistrado investido por este poder del Estado, pueden aplicar una ley cuando considere que es inconstitucional. En esta sentencia, el tribunal desarrolla cuáles son obviamente algunos requisitos que tienen. Dentro de ellos, 2 o 3 son los más resaltantes. Por ejemplo, cuando hay una decisión, por ejemplo, basado en este 201.4 del Código Civil, que se cause perjuicio. ¿Se causó perjuicio? Sí, porque esas pensiones devengadas ya no se pueden cobrar porque aparentemente, según lo que dispuesto en este artículo, ya habrían prescrito. Es correcto, claro. ¿No? Por ejemplo, es uno de los requisitos. Entonces, el Tribunal Constitucional hace el siguiente razonamiento, ¿no? Coge el tema que también hemos visto en el tema anterior, el interés superior del niño y del adolescente, ¿no? 2, el control difuso, y llama la atención a los jueces que resolvieron y les dice, ustedes no tenían por qué llegar acá, ¿no? Ustedes pudieron haber resuelto, porque todos ustedes, tanto el que conoció primero, el que revisó, tenían esa facultad constitucional de aplicar al caso en concreto. Así es cuando se resuelve, y cuando hay otra norma que es más favorable, ¿no? Porque la otra es perjudicial, y porque hay que tener en cuenta el interés superior del niño del adolescente, ¿no? Inaplicar esa norma. Hace el desarrollo del Tribunal Constitucional también que este interés superior del niño, este perjuicio que causa una aplicación de esta parte de un cuerpo legal, porque así lo consideran los tratados internacionales. La Convención de los Derechos del Niño y del Adolescente, por ejemplo, ¿no? Al que nuestro país como Estado ha suscrito, por lo tanto tiene orden constitucional y debe primar sobre el ordenamiento legal. Eso le dice, por ejemplo, en esta sentencia que le menciono, ¿no? Le dice a los magistrados inferiores, ¿no? En grado, ¿no? ¿Por qué no aplicaron eso? ¿Por qué no aplicaron el control difuso? Que no es otra cosa. El control difuso es la inaplicación de una norma al caso concreto cuando considere que es inconstitucional. Eso es. Y así resuelve el Tribunal Constitucional, ¿no? Que lo toma ya como un derecho, ya no es un derecho alimentario simplemente, sino que es un derecho personal. Y debería, dice en opinión del tribunal, no aplicarse el plazo para los derechos personales, que es de 10 años. Es decir, mire cómo es, y también vuelvo a hacer un ligero comentario, un breve comentario, perdón, cuando estudiaba en las aulas de la universitaria, ¿no? Que se señalaba, ¿no? Decía, ¿no? En este caso, por ejemplo, la inaplicación, todo magistrado tiene esa facultad. Tiene esa facultad. Y si a nivel internacional, los convenios internacionales dan ese imperativo, esa primacía que es el derecho del niño,
del adolescente. Es más, en el artículo 27 creo que es, o 23, no recuerdo bien, allí señala que los estados, dice, deberán tomar todas las medidas necesarias para salvaguardar este derecho, este interés superior del niño y de los adolescentes. Interesante. Por lo tanto, si este es un convenio internacional que ha sido firmado o suscrito por nuestro Estado, es de imperativo de obligatorio cumplimiento. Ese es el razonamiento que hace el Tribunal Constitucional, ¿no? Y señala, ¿no?, que el plazo de prescripción de la deuda alimentaria no es como señala el Código Civil en su artículo 2001, numeral 4, sino es de 10. Creo que es el 6, señala donde están los derechos personales, de 10 años. Con lo cual, actualmente el tema, hasta el momento, hasta que no surja otra posición, ¿no?, nuestro Tribunal Constitucional lo ha resuelto de esa manera. Consecuentemente, la prescripción, que es otra figura, la prescripción de la deuda alimentaria opera en el plazo superado, el plazo de 10 años. De 10 años. De 10 años. Doctor, acá le mandan saludos los amigos del grupo Los Amigos Judiciales, dice. Ah, ya. Constantemente se reúnen en el taquito, dice, mandan saludos, los deportistas, los amigos de... Y algunos amigos también que hacen labor judicial en la Corte Superior de Justicia de Huaura, en otras subsedes. Yo, David me dice, trabajo, por ejemplo, en Chancay, y quisimos apartarnos justamente de ese numeral 4 del artículo 2001 del Código Civil, pero en mi calidad de especialista y al magistrado nos denunciaron por prevaricato y por violar el principio de legalidad. ¿Cómo poder resolver ese tema? Si el doctor Ricardo nos podría precisar nuevamente el expediente y con qué fecha dio el Tribunal Constitucional esa jurisprudencia. ¿Cómo no, doctor? Y especificar si es vinculante o no. Importante. A eso iba. Importante. En principio esto es una posición que cada vez se está haciendo más unánime en la posición del tribunal respecto del tema que estamos tratando. Esta sentencia ha sido recaída emitida en el año 2008. En el año 2008. ¿Ya? Sin embargo, eso iba a mencionar también y el colega se ha adelantado. También que va a hacer barra y se ahí a los amigos judiciales. Se ha adelantado y es correcto. No es una jurisprudencia vinculante. No es vinculante. Pero como vuelvo a repetir, ya cada vez esta sentencia es citada por otras de igual naturaleza, ¿no? Entonces llegará un momento, ¿no?, en que de repente pueda ser objeto de un pleno o qué sé yo, ¿no?, o que se declare por sí misma como presente vinculante, ¿no? O sea, este pronunciamiento del Tribunal Constitucional dado en el año 2008, en el expediente, doctor, ¿podría volver a repetir? Sí, claro, cómo no. Es el expediente 02132 del año 2008, proceso de amparo del Tribunal Constitucional de Ica. De Ica, sí. Dado el fallo en... la fecha es de... Mire, ese es el número del expediente. Claro. La sentencia, la resolución ha sido emitida en mayo del 2011. Mayo del 2011. En mayo del 2011. O sea, esta jurisprudencia viene siendo acogida ya por otros órganos a nivel nacional. No, por el mismo tribunal. Por el mismo tribunal. En cuestiones similares, de similar naturaleza, vuelven a ratificarse en este criterio. Y muy buena la pregunta porque tenemos que decir lo siguiente. Este tipo de sentencias y otras similares, como decía, a cualquier órgano jurisdiccional no lo obliga. 1. 2. El magistrado, justamente por eso, pues está investido por un poder del Estado. Y puede hacerlo. Y si lo procesaron, ya saldrá adelante y justificará jurisdiccionalmente, ¿no?, que no tiene nada que ver ahí no hay prevaricato, no hay cualquier otro tipo de comisión de delito. Siempre y cuando se acoja a este pronunciamiento del Tribunal Constitucional. Por supuesto, mi razonamiento puede estar orientado en esta sentencia. Tendría una justificación. Claro, entonces, cualquier funcionario público y cualquier magistrado lo es, está sujeto a este tipo de denuncias. Hasta que formalmente se hace, ¿no? Yo no le veo mayor problema ahí. Es cuestión de poder sostener su sentencia que sea debidamente motivada. Porque también ahí opera pues la otra institución, ¿no?, que es la independencia. A mí me causó convicción eso, pues señor. ¿Usted por eso me va a sancionar?
Que me investigue no lo puedo impedir. Pues estoy investigando, pero usted que me sancione por tomar una posición cuando el mismo razonamiento lo ha tomado el Tribunal Constitucional. Ya es un poco jalado de los pelos, ¿no? Sería algo descabellado. Así es, así es, así es. Pero eso no limita a las partes que puedan denunciar, lamentablemente, a los magistrados que adopten esa posición. Todo funcionario público, como repito, quien habla también está expuesto. Claro, también he ejercido la función pública en muchas oportunidades. Y bueno, hasta ahora tengo uno o dos procesos por ahí que ya poco a poco se van diluyendo, porque no hay mayor. Cuando uno actúa con apego a la ley, cualquier denuncia puede ejercerse en contra de uno, pero ya sí, poco a poco eso tiene que dilucidarse, pues, ¿no? Naturalmente, es correcto, es correcto. Los que abrigan la labor de la función pública están expuestos constantemente al escrutinio de los administrados, de los usuarios, competentes, pues, ¿no? Y para eso indudablemente se tiene que llevar también un debido proceso, ¿no? Así es, Doctor, otra pregunta bastante importante que nos ha dejado la audiencia: ¿la prescripción de la deuda alimenticia debe ser declarada en la vía civil o puede ser declarada cuando lo pasan a la Fiscalía por el delito de omisión a la asistencia familiar? Buena pregunta que la dejamos en la opinión de nuestro reconocido magíster Ricardo de la Cruz. Como nota, la figura de la prescripción es un tema netamente civil y tiene que tramitarse en esa vía. Los juzgados penales, a través del proceso de omisión a la asistencia familiar, no tienen competencia para resolver ese tipo de cosas. Los juzgados penales, ante la interposición de un proceso, de una investigación o de un proceso penal de omisión a la asistencia familiar, ellos solamente tienen que ver en tomar la resolución de la vía civil, ¿no? Que hay una liquidación de un monto cierto, exigible, etcétera, ¿no? Uno, dos, que haya sido requerido en su oportunidad al obligado, y tercero, que no lo haya cumplido. Ante esos tres requisitos no lo cumplidos, ya configuraría el delito de omisión a la asistencia familiar, y es por eso que el juez civil, ¿no?, remite las copias certificadas porque habría operado o habría ocurrido el delito de omisión a la asistencia familiar, y lo pase para que se juzgue en la vía penal. Empieza por la Fiscalía, lo remite a copias al Ministerio Público, señala las normas, ¿no? Entonces ellos son los que van a investigar, los que van a proponer procesos, etc. Ellos no van a discutir si ha habido prevaricato, ellos no van a discutir si hay alguna nulidad ahí o cualquier otra institución. Ejecutan la acción penal, nada más. Así es, nada más. Así es. Doctor, otra importante pregunta, que es de acá del distrito de Huabra, una fémina nos dicen, David me dice, independientemente del delito de omisión a la asistencia familiar, ¿por qué también no se les procesa a su quemada? ¿Por qué no se les procesa también a los padres irresponsables por el delito de desobediencia a la autoridad por incumplir las sentencias de alimentos? Buena pregunta, buena pregunta. ¿Qué tendría que responder a esta hora de la noche nuestro reconocido entrevistado Ricardo de la Cruz Pablo? Claro, no siendo la pregunta de materias de corte civil, sin embargo, vamos a tratar de resolverlo. ¿Quieres o no? Ese tipo de conductas está prevista también en nuestro ordenamiento penal, con ciertos requisitos que habría que analizar, obviamente, ¿no? Ya en la vía penal habría que... Porque ¿qué es lo que ocurre? Si hay un mandato judicial y no lo cumples, operaría esa figura penal contra la administración, ¿no? Así es. Claro, entonces está bien, el tema ya es cada caso en concreto, habría que analizar si recurren o no ciertos requisitos que se exigen para la configuración del tipo penal, ¿no? Digamos que ahí la madre litigante tendría que hacerlo ver al órgano jurisdiccional que... Claro, ya en la vía penal habría que analizarse, como repito, de caso por caso, ¿no? Ya analizarse si concurren los requisitos que exige el tipo penal para que lo configure y sea procesado o sea visto en la vía penal. Doctor Ricardo de la Cruz, esta figura de la prescripción de la deuda alimenticia, ya que usted la ha señalado, tiene, de acuerdo al numeral 4 del artículo 2001, opera a los 2 años, pero ya hay una posición del Tribunal Constitucional desde el año 2011 en un proceso de amparo que debería ser a los 10 años. ¿Cuál sería la posición de los abogados procesalistas, litigantes, especialistas en la materia civil, como su distinguida persona? ¿Habría un punto medio? ¿O cuál posición deberían adoptar los operadores de justicia, si la de 2 años o la posición del Tribunal Constitucional de 10 años?
¿cuál sería su reflexión a esta hora de la noche, distinguido doctor? El planteamiento de esa pregunta se contrapone a otra pregunta mucho más importante, que es el derecho de defensa. Y aquí también vuelvo a recalar y vuelvo a retomar lo que se nos decía en las aulas universitarias. El derecho, en general, no tiene nada que ver con el concepto de justicia, absolutamente nada. El derecho tiende, sí, tiende al concepto de justicia, pero más es un tema técnico. A tal punto que nuestro ordenamiento, nuestro nuevo Código Procesal Penal, ¿cómo nos llama a los abogados que defendemos a un imputado? Nos llaman defensa técnica, ¿no? Sí. Muchas veces hay fallos que son emitidos al amparo y con sujeción, con apego a la ley, pero sí, los resultados son injustos. Así es, correcto. Entonces creo que eso deberíamos hacer una reflexión respecto de eso, ¿no? Ahora, ya yendo ya puntualmente a responder la pregunta, porque no tiene por qué quedarse en el aire, ¿no? ¿Cuál debería ser la posición? Justamente el derecho de defensa, ejercer el derecho de defensa de la parte que solicita tus servicios. El que denuncia, o el agraviado, o el que demanda, o el que es demandado, ¿tiene derecho a defenderse o no? No se ha la norma o nuestro ordenamiento jurídico no ha previsto acaso todo un ordenamiento, todo un proceso, una parte procedimental también para afrontar y resolver ese tema. ¿Sí, verdad? Es correcto. Claro, entonces, ¿no? Cada operador de derecho, en este caso la defensa, que ejercemos nosotros como abogados litigantes, debería estar orientada en ejercerla de la mejor manera, de la manera más idónea, solvente y honesta. Todos los procesos también tenemos que sacarnos de la cabeza, todos los procesos no se ganan. Y eso hay que transmitirlo a nuestros patrocinados, para que tengan esa libertad de recurrir al colega que está al frente, que está en la esquina. Al que le dice, no, yo sí te lo resuelvo. Porque ese es su derecho. Correcto. ¿Se da cuenta? Entonces, más bien deberíamos orientarnos a este tema que estoy mencionando, ¿no? Y tomar posición. ¿Por qué? Pues porque ya yo te diría, por ejemplo, podría decir, no, yo tomo posición por la parte que está demandando, pues, ¿no? Claro. Porque no quiero que en tan poco tiempo se prescriba y ya no pueda cobrar pues, el derecho, las pensiones de vengada de mi menor hijo, ¿no? Ya, eso podría decir otro hombre, no, pero a mí me contrató el demandado. El demandado. Claro. Y eso, ¿dónde se va a resolver? En un proceso, ¿cierto? En un proceso. Y en un proceso ambas partes tienen que ejercer su derecho de defensa. Entonces, la posición sería el resaltar el derecho de defensa sobre cualquier tipo de derecho. Así es. Que le asiste tanto al demandante como al demandado. Esa sería la posición de nuestro entrevistado, el magíster Ricardo de la Cruz Pardo. Eso debería ser. Un abogado debería conducirse con solvencia, conocimiento y con honestidad. No venderle humo a su patrocinado. Exacto, en pocas palabras usted lo dice. Las cosas claras. Las cosas claras, claro. Así es. Y nuestra audiencia le está quedando bastante claro. Lo felicitan, doctor, acá por el Messenger, me están diciendo. Y doctor, un mensaje, una reflexión a esta hora de la noche, 8:21 de la noche de hoy, jueves 15 de septiembre del año 2022. Y bueno, acá me están pidiendo un tema bastante importante. Desde el distrito histórico de Huaura. Desde el distrito histórico de Huaura. El tema a dilucidar, nulidad de acto jurídico. Nulidad de acto jurídico versus anulabilidad del acto jurídico. Importante tema. Importante. ¿En qué temas opera la nulidad y en qué temas opera la anulabilidad del acto jurídico? Importante claro, tema es un tema muy interesante. Ese tema... Ya la audiencia a veces es un poquito abusiva, ya lo está comprometiendo al doctor Ricardito de la Cruz. Es un tema hasta ahora hay todavía mucha discusión al respecto. Y así lo hice saber yo en los años que me desempeñé como docente de la Facultad de Derecho de la Casa Superior de Estudios José Faustino Sánchez Carrió. Así es un tema... Donde lo recuerdan con mucha alegría sus exalumnos. Me da mucho gusto y efectivamente es un tema pues harto, complejo. Sin embargo, si temas generales, en otra oportunidad, con mucho gusto, doctor.
y atendiendo a la solicitud de tu audiencia, tranquilamente podríamos tocar la el próxima ponencia, nulidad del acto jurídico versus anulabilidad del acto jurídico. Por supuesto que sí. Comprometido entonces el doctor Ricardo de la Cruz. Coordinamos la fecha y no hay ningún problema, mi estimado. Bueno, saludos desde acá hasta el Distrito Histórico de Huaura, a toda nuestra audiencia. El doctor, muy gentilmente, haciendo un paréntesis de sus actividades, de acuerdo a su agenda, nos va a atender con ese caso a nuestra audiencia masculina y femenina. Bueno, saludos al Distrito Histórico de Huaura. Doctor, palabras finales de estos dos importantes temas, una pequeña reflexión y sus palabras finales a toda nuestra audiencia del diario regional hoy que nos sigue a través de las redes sociales, a través de nuestra plataforma virtual, Facebook, Twitter, blog, canal de YouTube, que nos siguen acá en el Perú y en el extranjero, doctor. ¿Cómo no, estimado doctor David? Como reflexión final, quiero decir lo siguiente, ya que todos los problemas que se generan, se discuten en la vía penal, en la vía civil, son problemas humanos, estimados oyentes, son problemas humanos. Y como tal, la reflexión que tengo que hacer respecto de estos dos temas que hemos tratado en esta noche, es que nos conduzcamos respetando siempre el derecho del otro. No tendría por qué existir una demanda de filiación. ¿Acaso yo como demandado no ostento un apellido? No sé quiénes son mis padres. ¿Por qué me opongo? ¿Por qué me niego a otorgarle el mismo derecho a quien dice que es mi hijo? Uno, conduzcámonos de esa manera. Todos los problemas surgen cuando no respetamos el derecho del otro. Ese es el tema. Esa sería la reflexión. Y culminando, doctor David, nuevamente pues quiero culminar agradeciéndote, ¿no?, por esta oportunidad de poder de una u otra manera, en lo que las limitaciones lo permiten, ¿no?, de repente tratar de orientar o de poder dar algún alcance a tu audiencia. Y agradecer también pues a Diario Regional Hoy, ¿no?, en esta plataforma digital que transmite, ¿no?, un agradecimiento nuevamente y un agradecimiento también a tu audiencia que nos ha escuchado en esta noche del día de hoy. Doctor, mi audiencia, tanto masculina y femenina, de acá de la provincia de Barranca, de acá de la provincia de Huaura, porque nos han escuchado en Carquí, en el distrito de Huaura, también ha llegado hasta la provincia de Huaral, porque de Chancay le mandan saludos, también le mandan los saludos a los amigos judiciales. Doctor, ellos quieren saber nuevamente dónde se le puede encontrar, si puede nuevamente reiterar qué especialidades se ventilan en su estudio jurídico, dónde está ubicado y número telefónico donde lo pueden encontrar, doctor, por favor. Le agradecería bastante. ¿Cómo no, doctor? Quien habla viene a representación del estudio de la Cruz Salinas y Pardo y contamos con las especialidades, como ya mencioné anteriormente, Derecho Penal, nos apoya el doctor Henry Gamonal, el Derecho Civil y todo lo que es el Código Procesal Civil. Está quien habla y en la parte laboral y administrativa estamos contando con el apoyo del doctor Justiniano Reyes. Nos ubicamos nosotros, nuestro estudio está en calle El Corro Barrutia, 114, segundo piso, oficina 201, casi en la esquina con 28 de julio, frente a la que conocemos como la Comandancia de Huaura, ¿no? ¿Algún número telefónico, celular o fijo? Claro que sí, pueden llamar al 928-068-396. 928-068 396. Ahí lo encontramos a nuestro inguido panelista, el magíster Ricardo de la Cruz Pardo. Usted los está atenderando personalmente. Por supuesto, previa coordinación telefónica, como repito. ¿El horario de atención finalmente? Estamos de 9 de la mañana a 1 de la tarde y de 5 a 7 de la noche. De 9 de la mañana a 1 de la tarde y de 5 a 7 de la noche, de lunes a viernes. De lunes a viernes, así es. Bueno, queridos hermanos de la región Lima Provincias, cumpliendo con cada una de las expectativas de todos y cada uno de ustedes, tanto nuestra audiencia masculina y femenina, hemos cumplido en abordar los temas de prescripción de la deuda alimenticia y filiación extramatrimonial. Filiación extramatrimonial y prescripción de la deuda alimenticia por nuestro reconocido letrado de la provincia de Huaura, el magíster Ricardo de la Cruz Pardo, a quien todos ustedes lo pueden encontrar en calle Corrobarrutria 114, segundo piso, acá, en la ciudad de Huacho. Y también llamándolo al celular 928-068-396.
con ustedes, queridos hermanos, hasta una próxima oportunidad. Ya se ha comprometido el doctor en seguirnos colaborando con su imagen, con su presencia en nuestro humilde ser virtual y abordando los temas que pida nuestra audiencia. Se viene nulidad del acto jurídico versus anulabilidad del acto jurídico. Ya estaremos publicando la fecha y hora de esa diligente entrevista que nos estará brindando nuestro reconocido entrevistado el día de hoy. Hasta una próxima oportunidad, queridos hermanos. Retornamos.